Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están por aquí? Yo nuevamente, Rocío Córdoba, súper contenta de iniciar una nueva temporada de esto que le hemos llamado Legalmente Hablando con Rocío Córdoba. Hoy, iniciando esta temporada, vengo con un tema que me parece sumamente importante y que en este momento está sonando muchísimo en las redes sociales. Esta conversación va a ir dirigida a temas importantes para la familia. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, pero extremadamente importante, como les decía, para las familias, y es el grooming. Este delito que ocurre principalmente a través de Internet, de redes sociales, y muchas veces pasa desapercibido para los padres. Para comprender cómo funciona y cómo proteger a nuestros hijos, tengo un súper invitado, un profesional en derecho penal que se la sabe todas, que tiene especialización en todos estos temas y que maneja mucho lo que es todo este tipo de delitos y todo este tipo de situaciones que ahora con la tecnología se están dando. Está conmigo el abogado penalista Juan José Acuña, amigo aquí de la casa. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola Rocío, qué gusto me da estar con vos y todos los que nos ven y escuchan por redes. Pues para mí es un honor poder compartir estos temas que, como bien lo decís, son sumamente importantes. Y si no, vámonos a las noticias, vámonos a la muestra un botón. Abrimos redes y nos aparece qué tal influencer, qué tal TikToker, que que el otro, y ya hay como cinco que están, digamos, no solo por un tema de que los acusó el PANI, sino por un tema de Ministerio Público, es decir, entiéndase Claro, penal, entiéndase claro. cárcel. Entonces, el que crea que esto no tiene mayor relevancia, pues reconsidérelo porque realmente la tiene. Claro, Juanjo, y por eso es que quise tocar este tema, porque como lo estás diciendo, es lo que ahorita estamos viendo en redes sociales, son conceptos que a veces la gente no lo entiende. Yo, que no soy penalista, incluso te dije, te pregunté, ¿esto qué es el grooming? Como cuando yo a bañar el perro, porque no entendemos, ¿verdad? Y ahora la gente habla de high tea, de low tea, de que si los influencers y demás, y los niños, los jóvenes son los que están en medio de esto. Entonces, Juanjo, ilústrenos, empecemos por el inicio. ¿Qué es el grooming y cómo se presenta normalmente esto en la práctica? Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, efectivamente lo que acabas de decir tiene muchos significados si lo analizamos de manera integral. El grooming es una palabra que evidentemente viene del inglés. En realidad originalmente se usa con un phrasal verb que sería groom up o grooming up, que sería, digamos, como una especie en inglés, digamos, no existen traducciones exactas. Entonces, básicamente sería como alistar. Por ejemplo, si yo te digo, I'm grooming up my pets or I'm grooming up my horses, estoy tratando de alistar o de prepararlos en algo. Entonces, claro, cuando analizamos todo el contexto, eso tiene un significado. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que le dicen a uno, digamos, cuando le preguntan de estos temas en la calle a uno, le dicen, mire, pero es que, ¿cómo dar un delito si lo que hay es una conversación? Si resulta que yo no tuve un contacto con esta persona, a mí no me pueden hacer nada porque yo, demuéstrenme que tengo un contacto, que tuve un contacto con esa persona. Solo que normalmente Claro, uno escucha en la calle, si uno ve los comentarios y todo eso, solo que uno escucha. claro. Lo que pasa es que este delito es un delito, digamos, específico que tiene que ver con una, llamémosle una manipulación, que sería como el término popular, pero que en términos, digámosle, más legales sería una utilización del poder sobre alguien que obviamente tiene ese poder versus alguien que no goza de ese poder. Entonces ahí es donde entra el tema, el famoso tema, por Juan, ejemplo, cuando hablamos de relaciones impropias, que no es claro. el caso aquí, pero que tiene que ver. Entonces vemos que siempre hay como una parte que tiene una superioridad y que esa superioridad Juanjo, normalmente es el adulto. claro. Juanjo, y entonces, bueno, tomando en cuenta esto que me dices, porque aquí te tengo toda una serie de preguntas que estuve estudiando para esto, dígame ustedes de su experiencia con la práctica penal, ¿cómo operan estas personas que cometen estos delitos para ganarse la confianza de un menor de edad? Ellos lo primero que utilizan es, digamos, ellos lo primero que hacen es pensar como piensan menores de edad. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, ¿qué les gusta a los menores de edad? Ellos tienen
un nicho, por llamarlo de alguna manera, donde dicen, bueno, este va a ser mi target, de, qué sé yo, por decir algo, menores de, no sé, con una edad entre los 15 y los 18 años, puede ser más inclusive, que ya sería una persona adulta, pero más o menos, digamos, la persona que comete este tipo de delitos, juega con esos rangos de edades, ¿verdad? Puede ser menos, puede ser más, o sea, en esto no hay una edad específica. Sin embargo, sí, normalmente vemos en la práctica que son adolescentes. Ese es como el blanco principal. Entonces ellos dicen, ¿y cómo piensan los adolescentes? Entonces ellos empiezan a decir, bueno, ¿qué redes visitan los adolescentes? Entonces sabemos que ellos tienen redes muy específicas, ¿verdad? No, vos sabés que en cuanto, bueno, vos que sos una experta en temas de redes, sabés que no es lo mismo, por ejemplo, Facebook, que Instagram, que TikTok, que otras que hay por ahí. Entonces ellos analizan qué tipo de personas, buscan hasta los horarios, qué les gusta ver. Entonces ellos normalmente, este tipo de personas, lo que buscan es hacer un match, un clic con ese tipo de intereses. Por eso es que, bueno, me diste al traste ahora, por ejemplo, que sin decir nombres, eh, pues ya hay una persona que está siendo investigada, que era la que decía, por ejemplo, algo que se estaba volviendo muy viral, muy de moda, que era el famoso high tea o low tea, ¿verdad? Tal vez para poner un poquito en contexto a las personas que nos ven y escuchan, Claro. este influencer que realmente tenía muchos seguidores, básicamente lo que hacía era, dentro de su opinión subjetivizada, porque obviamente no era nada formal, entonces él dentro de a los muchachos decía, digamos, que le parecía que era como high T, como de alta testosterona, y low T como de baja testosterona. Entonces le preguntaban, bueno, y jugar fútbol los domingos de la mañana es como de macho men, de macho alfa, y andar haciendo trompos un viernes en la noche con el carro, eso es de persona macho alfa, lomo plateado, o es una persona, digamos, sin esa testosterona. Entonces, básicamente, él lo que hacía era usar como ese, y eso de alguna manera llegó a agradar a algunos menores, que de Eso alguna pasa manera mucho. hizo ese clic, ese match, que es el que estoy diciendo, y entonces, pues claro, a partir de ahí ya tienes una fuente de entrada que es un montón de personas que te contactan, que van a hacer esa mezcla, ese clic con vos, y entonces la persona lo que hace, ahora sí, aterrizando a tu pregunta concreta, lo que hace es llegar y decir, bueno, muy bien, yo con ciertas personas, que de todos los que me escriben, de ese 100%, voy a segmentar un X porcentaje, que son los que me interesan, para irlos alistando a algo que me interesa, y que Claro. algo viene con una connotación sexual, y que algo viene, digamos, a un segundo stage o una segunda etapa que llamarían, que es ya propiamente la de concretar algo. Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de concretar un encuentro sexual, podemos hablar de concretar, por Pero ejemplo, que me manden fotos íntimas o algún tipo entiendo. de comunicación sexual, que eso ya de por sí es prohibido. Es que está la parte donde la gente a veces Pero no lo entiende. déjame ir ahí porque precisamente esa es mi próxima pregunta. Desde el punto de vista penal, vos como conocedor de estas leyes, ¿por qué este grooming es considerado un delito grave? Primero que todo es un delito grave, porque recordemos que todo lo que tenga que ver con y aquí abro dos puntos, que tenga que ver con dos palabras, es algo grave. Cuando usted escuche algo sexual y añade menores, eso es algo grave. O sea, Esa es ahí la banderita roja. esa banderita roja, si usted va a ir a la cárcel muchos años, ¿verdad? Y ahí no hay beneficios de que, como si los encontraríamos en otro tipo de delitos, ¿verdad? Qué sé yo, de que de ejecución condicional de la pena, normalmente estos delitos ni siquiera tienen esa opción, porque ya las penas, los jueces juegan con penas menores o penas, digamos, mayores, digamos, eso es lo que llama la osimetría penal, digamos, que es cuando analizamos el estadio de la culpabilidad, el reproche, que es dentro de la, del, de las, del
la tipología, pues, de la teoría del delito, se me da la palabra. Entiendo. Entonces, cuando analizamos la teoría del delito y analizamos uno de los últimos estadios, analizamos entonces el reproche y analizamos entonces qué sanción, la dosimetría penal, qué sanción le vamos a poner a esa persona. Y entonces tenemos penas mínimas y penas máximas. Entonces, por ejemplo, hay delitos por decirte algo, un homicidio simple tenía una pena que es, si no me equivoco, va de los 12 como mínima a los 18 como máxima. Es decir, si yo simplemente digo, tal persona me queda mal, voy a matarlo porque me queda mal, ya no puedo coexistir en este mundo con esa persona, no me van a poner ni menos de 12 ni me van a poner más de 18. Van a jugar con eso. Y ahí se analiza una serie de cosas. ¿Ok? No le dé ideas a las personas de que No, digan, no, bueno, pero me la juego, lo máximo son 18. bueno, ya, ¿qué quiera pasar? 18, yo no me la juego. ¿Verdad? Hay un chiste, pero ese chiste luego te lo cuento porque no creo que sea apropiado para aquí, pero hay un chiste muy bueno al respecto que luego te contaré. Juanjo, Sí, y decime. contame, siguiendo con esto del grooming y que son menores y como bien decías ahora, ellos usan algunas plataformas en específico, los jovencitos ahora tienen hasta vocabularios diferentes que usted escucha y uno dice, ¿qué está hablando, Exacto, verdad? Y uno usa palabras y para ellos ya son anticuadas y polas, porque eso es, ¿verdad? totalmente. Entonces, con lo que vos sabés y con lo que has estudiado sobre todo esto, ¿qué plataformas o espacios digitales pueden ocurrir con mayor frecuencia este tipo de acercamientos de estas personas que buscan a estos chicos, a estos jovencitos para cometer este delito? Ok, entre adolescentes hay, como bien lo decís, hay frases, formas de actuar, conceptos, modos, expresiones, hasta inclusive enfatizaciones faciales, estoy hablando del rostro, que se identifican y se reconocen entre sí. Es decir, Cierto. cuando digamos, un adolescente hace clic normalmente con otros adolescentes porque normalmente comparten ciertos gustos y todo eso. Y hay Hablan el mismo ciertos, idioma, como dicen. claro, totalmente. Y eso ellos, digamos, hacen clic, ¿verdad? Es como una cuestión inmediata que se da. Entonces, lo que estas personas realizan, lo que este tipo de ofensores realizan es que buscan cuáles son esos clics, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan estos menores? Entonces, normalmente buscan patrones, buscan ideales, buscan escenarios, y entonces lo que hacen es, de alguna manera, y aquí entran otros delitos también. Pueden simular identidades, porque también los que somos bien feitos, difícilmente nos van a dar pelota, ¿verdad? Con una fotito que les mandemos. Entonces yo puedo utilizar la foto de alguien más y la identidad de alguien más para que entonces me den pelota y ahí ya entramos entonces en varios delitos. Por eso es que veamos, y esto aparte también quiero subrayarla dentro de todo el programa, que esto Ajá. no es un solo, o sea, esto de que estamos hablando ya es un delito, pero es que estos delitos no vienen solos, vienen normalmente con delitos, corrupción de menores, vienen, por ejemplo, con todo lo que es el tema de envío de imágenes privadas que son sexualizadas, que eso ya por sí, cuando se trata de menores ya es gravísimo. Y también, a esto se le suma también temas que ya digamos de la vieja escuela venían, ¿verdad? Como llámese abusos, violaciones, que ya es en la última parte cuando se consuman ese tipo digamos, por llamarlo de alguna Actos, manera, de planes o claro. diría que preterintenciones, pero eso en derecho penal, digamos, sería otra cuestión. Entonces, prefiero no usar esa palabra, pero digamos, cuando se concreta, digamos, el ardid o la figura por la cual estoy buscando el encuentro con esas personas. Juanjo, y es que muy importante lo que estás diciendo, que ahora suplantación de edades, de caras, de fotos, de todo, ahora con la inteligencia artificial, yo estoy llevándome un cursito sobre eso y mira, usted puede hasta cambiarse la cara y ponerse otra. Y ahí usted envía fotos, envía todo y eso se da para que se den todo ese tipo de suplantación, ¿verdad? Me pongo aquí un poquito musculoso y me pongo machito y me pongo unos ojos verdes y cuando Y me le doy dicen cuenta,
Claro, le dicen que es un chiquillo que tiene 15 años y es un huevón, ¿verdad? Claro, De claro. 40 o más, ¿verdad? Entonces, Claro, porque es, recordemos que aquí el patrón, el común denominador es que estamos hablando de adultos que lo hacen con menores. Ahora, esto nos lleva a otro tema. Yo no estoy diciendo que si digamos un menor de edad lo hace con otro menor de edad, no estoy necesariamente diciendo que no vaya a haber delito, porque recordemos que a partir de los 12 años de edad, toda persona es imputable desde un punto de vista penalmente, lo cual es equivalente a decir que antes de los 12 años de edad es inimputable penalmente. En otras palabras, podemos buscar algún tipo de solidaridad civil por parte de los padres, podemos buscar algún tipo de circunstancia objetiva de un centro educativo, podemos buscar muchas cosas, pero la responsabilidad penal es personalísima y por lo tanto no se le podría achacar, digamos, digamos, a la persona que estrictamente, digamos, cometa el delito. Lo que quiero decir es que ahí, digamos, habría que analizar qué es lo que se está haciendo dentro de esas edades, ¿verdad? Porque eso nos trae a todo un tema que es de fuente de otro claro. programa, ¿verdad? Que son todos los temas de violencia o los temas sexuales que ya tienen que ver entre menores de edad. Pero es que aquí el Sí, común denominador es que hay un adulto que se que hay un estaba adulto prevaleciendo y es el de su agravante. condición de poder que se está, digamos, valiendo su condición de poder para venir a través de ciertos ardits, el ardid del 216 del Código Penal, que es estafa, es un ardid similar, pero es un primer plano para poder llegar a varios planos ulteriores, que son los que terminan, todos tienen una etapa sexual, pero se va, digamos, concretando a través de este escenario, digamos, gradual, y eso es lo que Juanjo, se castiga. entiendo, y efectivamente es otro tema que podemos tocar después, pero muy importante lo que dijiste por ahí entre líneas. La responsabilidad penal es del sujeto, mayor o menor, ¿verdad? Pero viene una responsabilidad civil de parte de los padres. Y si bien es cierto, no estamos hablando de eso ahora, es importante que los papás sepan que no es que simplemente es un tema entre chiquitos. ¿Y por qué le digo esto? Porque un día de esto, Juan José, fui a una reunión acompañando a una clienta para un tema de bullying a un chiquito. Y los papás se levantaron y dijeron, eso es cosa de chiquitos que lo resuelvan ellos. No, no, señor, no es No. solamente cosa de los chiquitos. Usted también es responsable y va a ser responsable civilmente por lo que aquí esté pasando. Entonces, es importante, ¿verdad? Que los papás tomen en cuenta eso y te dejo de una vez la invitación abierta para que en otro episodio hablemos sobre esos temas. Pero Juanjo, retomando, por aquí es que tengo varias preguntas. Déjeme aire para ir dándoselas. Claro que sí. Juanjo, por aquí tengo otra que me dice, ¿cuáles son las señales de alerta que deberían observar los padres en sus hijos para ver si están siendo manipulados, si están siendo víctimas de estas situaciones de adultos que estén abusando de ellos? Ok, nada más para hacer el comercial a ese otro programa que me estás diciendo, hay delitos parentales, entonces para que lo sepan, porque como bien decís, hay padres que dicen, no, es que eso entre ellos, no, usted puede tener también responsabilidad penal, y cuando digo penal, entiéndase cárcel, es que ahí es donde la gente a veces dice, pero ¿qué es penal? Pero no, bueno, el penal es que puede ir a la cárcel, entonces a mí me gusta Así hablar de en términos fácil, muy sencillos, ¿verdad? Sin complicarnos mucho. así de Este, fácil, directo. estos menores de edad, este nicho, digamos, estos, llamémosle, adolescentes de hoy en día, por un tema que viene asociado a las narconovelas, que digamos que se asentaron en el país desde albores de la década, yo diría del 2000, a inicios de siglo, yo diría que entonces lo que pasa es que se nos vende una idea de que estos influencers son personas que de alguna manera tienen éxito, ¿verdad? Son personas que tienen muchísimos seguidores, son personas que tienen, que de alguna manera tienen esa admiración o gozan de esa admiración por parte de otras personas que normalmente son menores de edad. Entonces, estas personas lo que hacen, se valen también de esto. ¿Y por qué, antes de responderte concretamente lo tuyo, por qué es importante esto? Porque ellos están también valiéndose ya no solo de que son adultos, sino también de, digamos, de una especie no, yo no le llamaría función, pero una especie, digamos, de trabajo que realizan que le resulta agradable a ciertos adolescentes. Y entonces, pues,
vos y yo, que hemos salido alguna vez en televisión, sabemos que es normal que nos escriban. Lo que pasa es que lo que no es normal es que yo esté, digamos, buscando que me escriban menores o buscando ese encuentro con menores a través de una escala de pasos graduales donde no hay una simetría de poder, y eso es lo que te digo, todo eso es lo que constituye este Claro. delito, aun cuando no haya, digamos, cuando no haya un contacto, ¿verdad? Que ese es el problema, y aquí es donde está el meollo de todo eso, el eje gravitatorio. Y qué interesante, perdón que te interrumpa, pero precisamente eso es de este delito, ¿verdad? Que no precisamente es que tenga que ver ese contacto, como vos estás diciendo. Exacto, es que hay gente que yo he visto mucho en redes, porque yo para hablar de un tema veo lo que ponen en redes, y entonces lo típico es, pero ni lo tocó, ni la tocó. Bueno, es que tal vez físicamente no, pero desarrolló, sexualizó una serie de conversaciones, de fotografías, de circunstancias, etcétera, que en todo caso son prohibidos. Ahora, contestando propiamente qué atenciones deberían tener los padres. Bueno, yo siempre he dicho que los padres tienen en primer lugar que tener muy claro con quiénes hablan sus hijos, tener mucho cuidado con las conversaciones, todo lo que son filtros en sus dispositivos móviles, que hoy en día, pues, no voy a decir, o sea, ellos tienen que tener, digamos, esos aparatos, dispositivos móviles, inclusive hasta se los piden en los centros educativos, pero entonces la función de uno es simplemente, digamos, tener un rol activo en esta situación, y no simplemente que hable con quien quiera y yo no me meto en eso. Más bien, si usted no se mete en eso, pueden haber situaciones, problemas serios. Entonces, cuando usted empieza a ver que su hijo o hija, de alguna manera usted puede notarlo viendo sus dispositivos y viendo los mensajes que tiene. Para eso hay controles parentales, hay aplicaciones que le dicen uno con quién está hablando, a qué hora está hablando, de qué está hablando. En esto, como dice al inicio del programa, hay muchas inteligencias artificiales que nos dicen todo eso, ¿verdad? Pero si usted ve, por ejemplo, que su hijo adolescente, 16 años, 15, 17 años, o inclusive 18, 19 años, esa persona, digamos, muestra como una especie de, ya sea distracción, o por el contrario, más bien sería lo contrario, no una distracción, sino que más bien pareciera una atracción, de alguna manera hacia algo o alguien, y que eso está logrando que se distraiga de tal suerte que se vaya hacia la persona o cosa que lo está trayendo, y que eso deje digamos, de cumplir todo lo que tiene que ver con su ciclo escolar, sus tareas y todo esto podría ser, digamos, un cheque amarillo, digamos, que Yo, podríamos yo, analizar. yo pensaría, y todo lo que dices, estoy completamente de acuerdo con vos. Y eso, la comunicación, siéntesen, conversen, pregúntele qué están haciendo, acompáñelos, por más que usted esté muy ocupado como papá, hágalo. Y recuerden, la disciplina y la educación le corresponde a usted. En la escuela les enseñan a leer, escribir y matemáticas y un poquito más de cosas, pero usted es el que tiene que enseñarle principios, valores, el que tiene que dar esa educación. Te cuento así un paréntesis, un caso que vi esta semana. Una muchacha ya tiene más de 18 años, pero está insistiéndole a la hermanita que tiene 15, que le dice, no, vámonos conmigo, vámonos, porque yo conozco unos chavalos que tienen mucha plata y esos nos van a dar y nos van a dar lujos, nos van a dar vida de influencer, como usted dice. Y es que efectivamente tocaste un punto importantísimo. Estas novelas, esto que nos venden, que es la vida fácil, la vida de lujos, la vida de detalles, pero esa no es la realidad, no muestran dónde realmente terminan. Y es Exacto. Que los delitos, decía mi abuela, Juan José, le abren a usted 3 puertas, la cárcel, el cementerio y el hospital. De ahí, eso es donde usted va. Entonces creo que como usted lo dijo ahora, penal significa cárcel, así facilito, es 1 más 1, pues así también deberían de explicarles y decirles, mire, si usted se expone a esto es lo que le va a pasar a la larga. Es importante que hablen, es importante que dejen de tener, es que mi chiquito, es que hay que esperar, es que el psicólogo dice, y yo no sé, a mí me van a disculpar, Juanjo, pero a mí lo que me daban era un chancletazo cuando me ponían esas cosas. A mí me dieron fajazos y me sirvieron mucho.
No, me dieron, mi abuelita, que en paz descanse, vos sabes que ella fue todo para mí, me dio una sola vez, pero me dio de una manera que a mí no me quedó ganas nunca más contestarle a esa señora. Y pues no estoy mandando a nadie que No, agrede a no. los hijos Es un tampoco, ejemplo que estamos dando de cómo han cambiado los tiempos. pero sí se Lo que pasa necesita es más disciplina. es muy atinado lo que estás diciendo porque se ocupa disciplina y lo que dijiste hace unos minutos, la disciplina no se la van, ni la educación ni los valores se los van a enseñar en los centros educativos. Eso sale desde el hogar. La educación o sea, la educación se puede aprender desde un punto de vista académico y de algunos principios, llamémosle socioculturales de temprana edad, se pueden aprender en centros educativos, pero la educación y los valores no la sustituyen los centros educativos, se da en el hogar. Y Definitivamente. yo me atrevería a decir que ni siquiera son tres escenarios posibles los que se enfrenta una persona que siga ese modelo que ha visto en narconovelas. Yo me atrevería a decir que simplemente es cárcel o muerte, porque realmente al final terminan en eso. Yo lo que te puedo decir es que muchas personas dicen, ah, sí, yo voy a hacerlo a lo fácil, yo para qué me voy a joder trabajando, yo voy a buscarme a alguien. Esas personas no están entendiendo y aprovecho el mensaje para hacerlo ver y aquí hago un especial énfasis en aquellas adolescentes ya, digamos, porque se da más, ¿verdad? No digo que no se en los otros, digamos, a la inversa, pero se da más. Cuando viene una persona con dinero, con fama, lo primero que está haciendo es utilizando eso como recursos para atrapar, para predar a sus víctimas. Eso es lo primero. Pero lo segundo, además, es que usted tiene que entender que esa persona está viéndola como quien se pone un reloj y mañana se pone otro, o como quien tiene un carro. Ahorita tengo tal carro que es amarillo, pero ya no me gustó el amarillo, ahora quiero uno rojo. Entonces mañana lo vendo y me consigo otro carro. Así funciona esto. Me, Entonces, al me, final no termina en absolutamente nada bueno. Yo lo que Juan les José, puedo decir es que en esto hay que utilizar el sentido común. Y muchas veces, ahora que me hicieron la pregunta de cómo detectarlo, muchas veces dije que los menores se pueden distraer, pero es que muchas veces no pasa eso. Más bien, excelentes en los estudios, excelentes en las notas, más bien súper proactivos, súper enérgicos con la vida, súper motivados. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque está ilusionado, porque la otra persona, el famoso, el influencer, de no sé cuántos millones de seguidores, le está dando pelota. el narquito de la esquina, Juan José. El narquito de la esquina le está dando pelota y entonces por allá le compró no sé qué cosas y entonces esta persona está como loca. Entonces ese también es digamos, un Y, segundo elemento que y, me atrevería a decir. Déjame decirle que ahora que estás diciendo para las muchachas, yo conocí o conozco a una persona que por temas de trabajo lo conocí, que pues anda en estas cosas y me decía, Capaz que de lo conocemos los 21, dos. de 21, sí, sí, cállate, de 21 años ya están viejas para mí. Entonces es lo que yo decía, wow, y estas muchachitas se ponen a pensar en eso y como usted dice, ya tiene 21, la cambio, ya no me sirve, viene la próxima. Y es algo que ojalá lo entiendan. ¿Por qué? Porque, y se lo digo como mujer, la juventud no dura para siempre. La belleza no dura para siempre. Deben de estudien o emprendan lo que sea. No precisamente tienen que ir a una universidad, pero emprendan, hagan sus cosas por ustedes, porque esa vida no es lo mejor. Pero Juanjo, continuemos con las preguntas porque tenemos un tiempo estimado, ¿verdad? Y usted y yo hablamos paja demasiado. Eso es bueno, pero Sí, sí. adelante con las preguntas. Juanjo, ¿qué me dices? Si un papá o una mamá que sospecha que su hijo está siendo víctima de este grooming, desde el punto de vista como abogado, ¿cuáles son los pasos que les vas a recomendar a ese papá que actúe para denunciar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, recordemos siempre que denunciar no es poner una querella, porque a veces hay gente que dice, es que si yo denuncio tal situación, entonces me van a contrademandar. Eso es lo que siempre uno escucha. No. Denunciar es simplemente estamos hablando de denunciar, no estamos hablando de demandar. Vos y yo sabemos que hay una gran diferencia entre esos dos términos que la gente normalmente los utiliza mal o los utiliza como equivalentes. Cuando Claro. yo
demando, yo estoy pidiendo, exigiendo que se me dé algo a través de la demanda que yo estoy. Cuando yo estoy denunciando, yo simplemente estoy poniendo en conocimiento de alguien a quien le puede servir esa información, lo estoy poniendo en conocimiento para que cumpla con su cargo. Si su cargo es investigar, yo le estoy dando elementos para que esa persona investigue. Esto, yo no estoy afirmando que esa persona es culpable, yo no estoy afirmando que esa persona es un depredador sexual, yo no estoy afirmando nada. Entonces, lo primero sería, evidentemente, la prevención. Eso, como todo, siempre lo digo, en temas en los que estamos en delincuencia, como estamos con la sociedad, como estamos, siempre la prevención, y eso puede aplicarlo usted a cualquier parte de su vida, siempre la prevención va a ser mejor que buscar la solución cuando ya estamos en problemas graves. Entonces, la prevención sería lo primero, que esto no pase a través de conversaciones con nuestros hijos, a través de explicarles cómo funciona esto. Yo que he podido, digamos, atender personas que han sido víctimas de esto, le dicen a uno eso, que estamos hablando en el programa, le dicen a uno, mira, si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, mira, si yo hubiera sabido que a tantas más se lo hacía, mira, si yo hubiera sabido que esto y que el otro, entonces yo hubiera tomado decisiones. El problema es que a esas edades no puedes tampoco pedir una mata de qué, de madurez, que no se tiene a esas edades. Sí, sí. Juanjo, pero digámosle a la gente, si ya ven que está esta situación, ¿a dónde deben dirigirse para denunciar? Si Es un ya tema propiamente digital, no estamos saben quién es la persona probablemente, entonces, ¿a dónde van? En ese caso, entonces tendríamos que ir, si ya sabemos quién es la persona, la tenemos identificada, tenemos la prueba, tenemos los mensajes, ya probablemente nos asesoramos con un abogado penalista de su confianza. Definitivamente tuvimos captura de todas las comunicaciones que se han dado y definitivamente decimos, no, esto es lo que ocurrió. En ese caso hay que interponer la denuncia, que sería en este caso, si no tenemos digamos, o si hay elementos de información que hay que averiguar y no sabemos, digamos, no tenemos individualizada la persona, porque también esto hay muchos grupos que se dedican a esto, grupos criminales. Entonces pondríamos la denuncia en el OIJ, que tienen, digamos, secciones específicas para este tipo de cuestiones que normalmente tratan con delitos cibernéticos y con trata de personas. Y si ya tenemos, bueno, es que es esta persona identificada, entonces iríamos directamente al Ministerio Público, que es a la Fiscalía de la localidad correspondiente, para poner la denuncia y obviamente a seguir las instrucciones que ahí se nos van a dar al respecto. Juanjo, ¿a partir de qué edad los menores pueden convertirse en víctimas de este grooming? Desde cualquier edad yo me puedo convertir o yo podría lograr convertir en víctima a muchas personas de cualquier edad. Obviamente, cuando digo cualquier edad, pues estamos entendiendo que son personas que tienen acceso a la parte tecnológica, con la cual es digamos, mi forma de pescar este tipo de víctimas. Entonces, obviamente, Juanjo, pues partimos. pero es que ahora hasta los chiquitos andan con un teléfono para distraerlos, para que no jodan, entonces tenga el teléfono Exacto. y ahí andan, ¿verdad? Exacto, y si yo fuera una persona que ando en esto y que ando buscando ese tipo de cuestiones, yo lo único que tendría que hacer es ver qué le interesa a esos niños, cuáles son sus intereses, qué ven en sus tabletas, para lo cual puedo ponerles también una especie llamémosle software o malware, en realidad, para efectos de determinar qué es lo que están viendo, y de esa manera yo en la misma aplicación empiezo a recopilar información para luego buscar el contacto o buscar otras cosas más. Es que no solo una cuestión sexual, podría buscar información, podría buscar contenido audiovisual, podría buscar, que vos decir, bueno, ¿y de qué me sirve eso? Bueno, es que me puede servir mucho. La voz del menor me puede servir para secuestrar o para fingir un secuestro y con la voz pedir una recompensa a los Y padres, por ahora ejemplo, con inteligencia artificial. Exacto, ahora es que la inteligencia artificial se presta para todo eso. Una pregunta que ya más o menos lo tocaste, pero ahora te la hago puntual. Juan José, si un adulto le solicita fotos íntimas a un menor de edad, ya con esto se configura un delito, aunque nunca se encuentren en persona. Totalmente. Así tan cual y sin decir más, así es. Un adulto no puede de ninguna manera
realizar ningún tipo de acto sexual, salvo que estemos, y aún así también sería delito, pero estaríamos en otros delitos que ya serían el de relaciones impropias, pero para eso habría que analizar el rango de edades, pero aún así sería delito. O sea, en otras palabras, por eso fui categórico, no existe forma de que un adulto pueda tener, salvo en las relaciones en que sí se permite, insisto, en las relaciones impropias, porque ahí hay unos rangos de edades que sí se permiten, ciertas, digamos, esas discrepancias de edades. Pero en términos generales, globales, una persona adulta prevaleciéndose de su condición de adulta y de sus facultades de adulta que le pida contenido que tenga que ver con imágenes sexualizadas o con información audiovisual o cualquier tipo de elemento que sea sexualizado para fines libidinosos o por cualquier otro fin, está cometiendo un delito. ¿Cuál? Eso habría que ya individualizarlo. Eso es una tarea que hacemos los abogados ya cuando estamos, digamos, calificando hechos, que es el término correcto. Ahí habría que verlo. Lo que sí les puedo decir es que indistintamente de la calificación jurídica, todos son graves y todos son de cárcel y ninguno le da para penas, digamos, de que vamos a conmutarle o que le vamos a dar la ejecución condicional. Cuesta muchísimo. Entonces, mejor no Ninguno se la es que jueguen. una multita y váyase para la casa, nada. Vea, Es como que Rocío, si fuera los pleitos que a veces vos y yo escuchamos de que el otro puso el radio a todo volumen en la noche y que llegó la policía y se armó el escándalo y todo eso, yo te puedo decir que eso, es más, yo soy un crítico de que eso, más bien las leyes son muy suaves y que más bien ahí deberíamos más bien hacer más duras las leyes y todo eso. Pero en estos temas delicados que estamos hablando o cuando hay fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas, normalmente grábenselo, son penas graves de cárcel y no admiten beneficios. Juanjo, ya más o menos lo dijiste, pero nuevamente para que le quede claro a todas las personas, tanto a los padres, a los jóvenes, a los niños y a esos que andan por ahí pensando en hacer cosas que no son debidas. ¿Puede una persona enfrentar pena de prisión en Costa Rica por cometer grooming? Por supuesto, son delitos graves y el solo hecho de, aunque no haya un contacto sexual, aunque no haya, digamos, aunque no se concrete en otras etapas, con el solo hecho de que yo como adulto, prevaleciéndome de mi condición, de mis capacidades, de lo que a esa persona le llama la atención, de mi fama, de mi dinero, de que soy influencer, de que tengo dinero, de que ando con tal carro, de que lo que sea, y yo busco ese fin sexual para efectos, ya sea concretar una cita, para efectos de tener relaciones sexuales con esa víctima, para efectos de lo que sea que normalmente englobamos dentro de calificaciones sexuales, por supuesto que estaría cometiendo el delito y por supuesto que tiene penas graves. Ahí no hay quite, mejor no lo hagan. Pero no, mire, pero es que mi hijo no tuvo contacto, que mire, pero es que mi tío no tuvo contacto, que mire, que mi hermano no tuvo contacto, que mire, pero es que en realidad fue solo una conversación, que en realidad sí se tornó un poquito de este plano sexual, pero que en realidad no, mejor no se la juegue. Obviamente, para eso son los juicios, para determinar, ¿verdad?, quién tiene razón o no. No estamos en un estado autoritario donde usted va a ser juzgado sin derecho a nada, ¿verdad? Y sin que Todos usted tienen pueda ser derecho a escuchado. defenderse. Usted puede defenderse y podrá decir que será un malentendido, podrá decir, qué sé yo, a veces lo más tonto que he escuchado es que, mire, pero es que el menor estaba de acuerdo. Y si yo supiera mejor. O tal vez ya no tiene que ver con temas digitales, pero cuando dicen, bueno, es que véala cómo se viste, es que tiene cuerpo de 25, bueno, y podrá tener cuerpo de 30, pero sigue siendo menor de edad y usted tiene que cuidarse. Totalmente, y tengan mucho cuidado porque el problema es que también en la práctica, vemos gente que cree que nosotros los abogados, los que nos dedicamos, digamos, al ejercicio del área penal, que yo te voy a ser muy, muy honesto, Rocío, vos sabés, y por lo que me conoces de hace muchos años, sabés que yo normalmente no defiendo ese tipo de delincuentes. O sea, yo soy un abogado penalista que me he dedicado más a estudiar lo que se llama la fenomenología de las estructuras criminales organizadas transnacionales y que digamos, me gusta estudiarlas porque es una cuestión que me apasiona, que en Costa Rica no hay muchos exponentes que digamos que lo hayan estudiado, por lo menos desde el extranjero, como yo lo he estudiado, pero a mí me gusta estudiarlo, pero
pero digamos, yo no es como que esté defendiendo al que se me ponga al frente. Yo selecciono muy bien mis clientes, entonces por eso difícilmente me vas a ver defendiendo este tipo de personas. Y con esto, a ver, no quiero caer en que estas personas, insisto, no tengan derecho de defensa. Eso es un principio que está consagrado en la Constitución política y en convenciones internacionales de derechos humanos. Claro, Toda persona tiene derecho a que lo defiendan. A veces la gente dice, pero ¿por qué no lo meten a la cárcel ya? Bueno, porque tiene derecho a que se defiendan. Yo no voy a ser esa persona que los defiende, pero sí me gusta desde el lado de las víctimas, que son las que yo normalmente defiendo, digamos, ponerme digamos, no solo en sus zapatos, sino explicar todo este fenómeno, porque yo siento que yo estoy dando desde mi metro cuadrado, aportando un poquito con la sociedad si yo explico todos los antecedentes de esto para que esto no ocurra. En otras palabras, claro. yo me siento tranquilo de saber que yo, aunque no me estoy ganando plata, pero yo, por lo menos en lograr prevenir este tipo de fenomenologías o de tipologías legales, penales, yo por lo menos estoy aportando un poquito a la sociedad. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, pero tengan cuidado porque en esto se encontrarán abogados que con tal de cobrarle le van a decir, mire, yo lo saco libre, por supuesto, lo que usted ha hecho no es ningún delito, venga, págueme esto. Lastimosamente hay mucha deslealtad entre abogados, entonces tengan cuidado porque habrá quien les prometa que lo saque y lo que hacen es más bien mandarlo directito para la cárcel. Y por eso parecen abogados muertos a veces. Pero Y a bueno, veces, eso ¿verdad? es otro tema. Juanjo, démosle un mensaje final. Vamos a dividirnos. Uno para los padres y el otro para los jóvenes. Déselo usted, que usted es un papá. ¿Qué mensaje le daría usted a los papás de cómo enfrentar este tema del grooming? Veámoslo desde un punto de vista como padre y como abogado. Ok, ok, como padre, como abogado y para los padres y para los hijos. Está bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Como padre, les diría que tengan a los padres, les doy un consejo y es que que traten de alguna manera de buscar que sus hijos tengan condiciones óptimas. Si yo no puedo ofrecer tiempo por la razón que sea, puedo ofrecer otro tipo de ayudas, eso es todo un tema que ya eso depende de la relación de cada, digamos, paterno filial, de cada estructura familiar, de cada seno, de cada hogar en el país. Entonces yo no puedo hablar en general por todo. Lo que le puedo decir es qué puedo aportarle yo a mis hijos como padre y eso, qué ocupan mis hijos también, porque también hay que ver qué ocupan ellos, qué necesitan, ¿verdad? No solo lo que yo creo que les puedo aportar, es qué necesitan. No estoy hablando necesariamente de un tema económico, estoy hablando de muchas otras cosas, ¿verdad? Tiempo, entre muchísimas otras. Eso como padre. Como abogado podría decirles a los padres que definitivamente no esperen a que las cosas pasen, no esperen a que por un descuido atropellaron a mi hijo y entonces luego me acusan a mí y luego tuve que enfrentar, aparte que estoy acusado penalmente, la pérdida que eso puede significar y entonces ahí estamos llorando, que se ahogó en la piscina, que se incendió, que le cayó el agua hirviendo, la olla y que hay que trasladarlo en avioneta urgente de una provincia a otra. No esperemos a que ese tipo de cuestiones ocurran, digamos, porque se puede enfrentar a situaciones legales complicadas como padres. Hay responsabilidades, ya lo dije, delitos parentales, entonces no creamos como de que yo no soy responsable de nada. O sea, aquí como no hago nada, entonces no soy responsable de nada. No, más bien al no hacer es que usted configura un delito eventualmente de omisión parental, al no hacer nada. Entonces, eso se los diría, digamos, a los padres. Y a los menores, les diría lo siguiente, o a los adolescentes, comprendan que todo lo que estamos viendo hoy en día en este país no es por algo. Todo lo que estamos viendo en este país es a ver, yo creo que no hay que ser genio, Rocío. Yo no me considero ningún genio como para darme cuenta de que si nosotros vemos en las noticias, ya no hablemos de las narconovelas ni nada, si yo veo las noticias de que todos los días prenden las noticias y están allanando a alguien que creyó en esa vida de rico de narconovela, que le apostó a esa vida y que le duró muy poquito, su cochecito de lujo le duró un añito, sus cosas, su opulencia, sus lujos le duraron un añito y resulta que termina
preso en una cárcel y es más, no vayamos muy largo, o sea, para nadie es un secreto. ¿Cuántos extraditables en este momento están montados en ese avión? Entonces, ¿ustedes no creen que al analizar todo eso, ustedes podrían decir, pucha, ¿no será eso lo que me espera? O sea, entonces algo no está haciendo clic la ecuación. O sea, porque si yo viera un solo caso o varios donde la historia termina feliz para siempre y por siempre, yo le diría, bueno, hey, díganme cómo es para ir, yo también hacer la forma fácil. Pero lo que pasa es que cuando ya uno tiene cierta edad, vos y yo sabemos que ya uno le ha costado mucho la vida y uno sabe que las cosas fáciles nunca, pero nunca, y entiendas y subrayese, nunca terminan bien. Las cosas que quiere uno que terminen bien tienen que costar. Eso es así de sencillo. Pueden haber puentes, pueden haber ciertas ayudas, puede ser que alguien me metió la mano, el hombro. Bueno, eso ya habría que verlo, cómo fue, y eso ya son cosas que depende de cada ciclo y de cada persona y de cada situación en específico. Yo lo que puedo decir es que las cosas normalmente cuestan. Entonces, cuando usted ve que fulanito, que es el influencer y el del no sé cuántos millones de seguidores, el de el otro, el guapo, el tipo, el que todas buscan. Bueno, no, ¿usted cree que es a la que le está, digamos, a la lejía, la rifa, el boletito del $1.000.000? No. Fantasía, eso es fantasía. Eso es fantasía, se lo está haciendo a todo el mundo, entonces no caiga. Yo conozco muchos casos de eso, lo mejor es no caer en eso. Juanjo, muchísimas gracias. Yo antes de dar mi mensaje final, quiero primero que todo agradecerte por estar aquí conmigo. Te voy a comprometer a que estés en otro momento aquí con nosotros compartiendo estos temas actuales, penales, que, bueno, nadie como vos para manejarlos. Muchas gracias. Para mí es un honor, de verdad, Rocío, una persona como vos, a quien te respeto muchísimo como profesional, como colega, pero también como una amiga, como una mujer, como una persona, digamos, que esa profesional, esa persona que realmente, y lo digo públicamente, nos han dicho que decimos las cosas como tienen que ser, sin cosas, en la lengua, ¿verdad? Sin rodeos, sin nada. Decimos las cosas como tienen que ser. Yo te admiro mucho, te respeto mucho como amiga, como mujer, como abogada. Así que haga que te hagan caso a vos también. Vamos a seguir Si en no me esto. hacen caso a mí, hágale caso a Rocío, por favor. Bueno, y ya yo para terminar, de verdad, mi mensaje para esos padres es, señores, el grooming suele comenzar con conversaciones aparentemente inocentes. Por esta razón, es fundamental que los padres mantengan esa comunicación, como decía Juan José, que sea una comunicación abierta con sus hijos sobre el uso del Internet, supervisen las plataformas que utilizan, fomenten la confianza para que los menores informen cualquier situación que les genere incomodidad. Tienen que estar ahí para escuchar a sus hijos. En cuanto a los jóvenes, bueno, mejor de como lo dijo Juan José, no lo puedo decir. Nunca compartan información personal, fotografías privadas, datos de contacto con personas que conocen únicamente por Internet. Y no solamente por Internet, a nadie, no comparta su información. Si alguien insiste en obtener información íntima o intenta manipular a los chicos para que guarden esos secretos, es importante que hablen de inmediato con un adulto de su confianza. Creo que eso es lo más importante. Si hay confianza entre adultos y jóvenes, esto no se va a dar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente reiterando, el grooming es un delito silencioso que puede ocurrir dentro de los dispositivos. Miren, de este telefonito que andamos todos los días guindando con nosotros, se está prestando para eso, para que sean usados en contra de nuestros chicos, de nuestros menores. Así que infórmense, hablar del tema en familia y acompañar a los menores en el mundo digital son pasos fundamentales para prevenir que no se den estas cosas en nuestras casas. Seducción hacia menores es el término formal en términos penales del grooming. Excelente. Entonces, bueno, nos despedimos y esperamos verlos en otro episodio nuevamente de esto que llamamos Legalmente Hablando con Rocío Córdoba. Chaito.